Muy buenas tardes a todos, familia. Estamos aquí de nuevo en Boe Sukucactus, donde vamos a continuar con la serie y esa guía para principiantes sobre las suculentas. Y es que hoy os vamos a hablar de una parte importantísima en el cuidado y en el cultivo de nuestras plantas, que es el sustrato. Para aprender el sustrato tenemos que conocer qué tipo de sustrato y cómo tenemos que mezclarlo para llegar a tener el sustrato que estamos buscando nosotros realmente. Para ello vamos a verlos detalladamente en diferentes grupos, como serán cuáles son los minerales, cuáles son los orgánicos y cuáles son esas chucherías o complementos que le ponemos para hacer más sencilla la vida de nuestra suculenta en el cultivo en maceta, que no es su cultivo natural, evidentemente. Por lo tanto, si queréis seguir aprendiendo, tenéis que suscribiros, dejarnos un buen like y, por supuesto, dejarnos un comentario, que nos ayuda muchísimo para poder seguir continuando haciendo vídeos. Y, por supuesto, que nos dejéis vuestro feedback de qué os parece, si os gusta o no nos gusta este tipo de vídeos. Así que vamos ahora y vamos a ir explicando cuáles son los tipos de sustrato que debemos usar y por qué se dividen en este tipo de grupos. La base de un buen sustrato para suculenta debe de ser una base de sustratos minerales, sustratos que le generen una buena aireación y, por supuesto, evitar la compactación de nuestros sustratos. Para ello tenemos diferentes tipos de minerales y yo os he puesto algunos en ejemplo para que podáis ver y podáis comprar el que más fácil tengáis o el que tengáis más acceso o podáis tenerlo en vuestra casa antes, ¿vale? La diferencia de uno y otro suelen ser la granulometría y también el peso o la aireación que le genera al sustrato y, por supuesto, la capacidad de intercambio técnico, que ya hablaremos un poco más adelante. Pero ¿qué queremos ver aquí? Pues mira, tenemos arlita, que no es arlita, que es arcilla expandida, pero lo explicaremos también en un vídeo para que lo tengáis claro. Tenemos el pómice, tenemos la vermiculita, tenemos la grava volcánica y tenemos quizás la más conocida de todas, la perlita. Pues todos estos son sustratos minerales, sustratos que lo que van a generar es una aireación en la maceta. Van a generar que nuestro sustrato principal no se compacte, tengamos drenaje, tengamos aireación en las raíces, esas raíces se puedan promover muy bien, no se vayan a quedar muertas, vayamos a tener esa pudrición o anoxia radicular y, evidentemente, esta tiene que ser una base muy importante de nuestro sustrato. La otra base de nuestro sustrato debe de ser la turba o la tierra negra, tierra vegetal, compost, algo que lo que le dé sea todo lo contrario, le dé toda esa retención de agua que sí necesita, porque también necesita retener algo de agua en nuestro sustrato para que podamos tener la planta bien nutrida, sobre todo en verano o en periodos donde requiere una mayor necesidad de agua. Pues esto de aquí lo vamos a tener evidentemente que usar sin ninguna duda. Lo que sí vamos a buscar en este tipo de turba o de sustrato es que sea un sustrato que sea muy esponjoso, que nosotros podamos apretarlo una vez que está húmedo y no se quede compactado, sino que se suelte bastante bien. Eso va a generar que esa aireación también se la dé la turba y no tengamos por ejemplo, las tierras vegetales comerciales suelen compactarse algo más y eso sí que nos puede dar un poquillo más de dolor de cabeza. Pero ya tenemos las dos principales partes, que serían la parte mineral y la parte orgánica. Ahora me gustaría hablar de los complementos que yo le añado a este sustrato. Y luego vamos a hacer una explicación de las mezclas que podríais usar para que os salgan unos sustratos geniales. ¿Qué hacemos nosotros? Pues añadimos una parte de humus de lombriz, un 10% a nuestro sustrato, ya que esto es un aporte nutricional increíble para nuestras plantas y con esto vamos a evitar tener que estar abonando frecuentemente y no tener que estar quemando nuestras plantas con abonos químicos que pueden generar quemaduras o incluso una fitotoxicidad por un exceso de ese tipo de abonos. Y luego añadimos tierra de diatomea. De esta añadimos una cucharadita a nuestro sustrato, no usamos más porque es un poco abrasiva y esto lo que va a evitar es que nos aparezcan plagas. Es un fungicida natural y un plaguicida increíble, nos va a evitar muchísimos problemas con las cochinillas algodonosas, que ya sabéis que tenemos un problema en la suculenta, en las raíces y demás. Pues con esa tierra de diatomea lo vamos a evitar y nuestras plantas van a crecer mucho más sanas y saludables. Ahora que ya conocéis los tipos de sustrato que debemos usar en nuestra suculenta, ahora vamos a hablar sobre el tipo de mezcla que debéis hacer cuando tengáis vuestra suculenta. Y es que una vez que habéis conocido que necesitáis una parte
de un sustrato mineral con una granulometría que le permita aireación y buen drenaje y tenéis que usar una turba, ahora vamos a hablar de esos porcentajes que vais a usar dependiendo de vuestra zona. Siempre os estoy hablando de un carácter genérico, igual que en los vídeos anteriores, porque esta serie está diseñada para personas que están iniciándose y no os quiero complicar la vida de tenéis que poner un 30, un 20, un 10, porque podemos hacer una mezcla de sustratos súper buena usando todos estos tipos de minerales, porque todo tiene un aporte que le va a venir genial. Podríamos hacer un 10% de cada uno de los minerales y un 40% de turba o tierra vegetal y un 10% de humus, y tendríamos un sustrato extraordinario. Pero en este caso no queremos complicar la vida, porque lo que queremos es que si os estáis iniciando en el tema de las suculentas lo tengáis mucho más sencillo en vuestra cabeza y podáis hacerlo súper sencillo. Pues las bases principales van a ser mineral y un sustrato comercial, una turba normal de toda la vida, lo que habéis tenido con vuestras casas, con vuestras madres, vuestros padres, plantando macetitas en casa. Pues eso es lo que vamos a combinar con un sustrato mineral. De los minerales, como os he comentado, pondremos uno de ellos. Y entonces, ¿cómo lo tengo que elegir, Adrián? Pues es muy sencillo. Si estáis en una zona en la que el clima sea muy caluroso y poco lluvioso, subiremos los porcentajes de turba, ya que es nuestro retenedor de humedad. Turba o sustrato comercial universal, cualquier tipo de ellos me vale. Hay incluso sustratos que vienen con algo de perlita que os va a ir mucho mejor, ¿vale? Pues cualquier tipo de ese sustrato, si vemos una zona muy calurosa, subiremos ese porcentaje y podríamos decir que haremos un 70-30 aproximadamente de un sustrato mineral, como puede ser, hagamos una turba con un 30% de pómice y luego le añadimos ese poquito de humus y de tierra de diatomea, que eso sí os lo recomiendo encarecidamente para que no tengáis que estar constantemente abonando y usando plaguicidas. Que vivimos en una zona en la que el calor, bueno, pues se mantiene en verano en 35, 36, 38 grados centígrados y suele llover en invierno y necesito que se drene pero que me retenga un poco de humedad, pues hacemos una mezcla a partes iguales, totalmente 50% pómice, 50% turba y fin. Por eso vamos a estar mucho más tranquilos, porque con ello vamos a poder regar, nuestra planta se va a drenar perfectamente, se va a airear y va a tener una buena cantidad de raíces y una buena calidad de las mismas. En este tipo de mezcla, en el 50-50, hacemos lo mismo. Añadimos humus de lombriz y añadimos tierra de diatomea. Y en el último caso, que sería con esos tres ejemplos, creo que podéis llegar a vuestras conclusiones en la mente, y si no, nos lo dejéis en comentarios y os ayudamos, por supuesto, a haceros una mezcla personalizada para vosotros. Y es el siguiente: si vivís en una zona que llueve muchísimo, Adrián, es que aquí no hace calor prácticamente en verano y llueve todos los días del año prácticamente, o llueve muchísimo, necesito que mis plantas no se encharquen porque no tengo protección para ellas. Ya sabéis que estamos hablando de personas que se están iniciando, ¿vale? Que no tienen plástico, no tienen mallas de sombreo, se están iniciando, están poniéndolo en su ventanita. Pues haced una mezcla en la que tengáis un porcentaje mineral muy bajito, ¿vale? Únicamente para que esa tierra no se compacte. Nos vamos a ir justo lo contrario, ¿vale? Si llueve muchísimo nos vamos a ir un porcentaje de mineral muy alto, un 70% por ejemplo de pómice o arlita o lo que podáis conseguir, o grava volcánica que se ve mucho en los viveros, o perlita o vermiculita, y el resto lo vais a poner de turba, ¿vale? Para que se tengan ese poquito de retención de humedad, porque la planta se tiene también que hidratar. Y luego igual también ponemos tierra de diatomea y ponemos humus de lombriz. Pues un pequeño repaso sería: zonas muy calurosas, muy calurosas, que tenemos que regar prácticamente todas las semanas, porque si no, o todos los días en verano, porque se nos muere la planta. 70% de turba, 30% de mineral con los complementos. Zonas intermedias, tenemos temperaturas altas en verano pero no excesivas, y en invierno nos llueve frecuentemente, pues usamos un 50 turba y 50 mineral. Y en el caso último, que sean lluvias excesivas y pocas temperaturas elevadas, nos vamos a un sustrato que sería un 70% de un sustrato mineral o drenante y luego una turba, y al igual acompañamos con los complementos. Como ya habéis podido ver, el conocimiento de los sustratos es algo muy importante si queremos que nuestra experiencia o nuestra primera experiencia con la suculenta sea gratificante y podamos tener floraciones tan hermosas como esta, podamos tener suculentas con estos colores tan vivos y extraordinarios, podamos tener cosas tan espectaculares y no nos duela la cabeza. Así que quedaros muy claro con los resúmenes que os he hecho, porque eso os va a ayudar muchísimo, y por supuesto que las mezclas que realicéis sean lo más homogéneas posibles, porque eso va a hacer que nuestra planta en toda su maceta tenga el sustrato que necesita y
por supuesto, que no tenga carencias nutricionales con ese humus de lombriz que le estamos aportando a nuestras plantas. ¿Hay que aportar muchas cosas más? Sí, pero estamos hablando de lo básico. Así que nada, familia, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido muchísimo con nosotros. Nosotros nos encanta el crecimiento que está teniendo el canal. Creo que podemos hacer una comunidad súper chula y que, por supuesto, que no faltarme en el próximo vídeo, que os estoy esperando y os vigilo, por supuesto, para que estéis aquí en Boesus Cactus y siempre con nosotros.